Hacer lo mismo que hicimos para el metabolismo de hidratos de carbono. Vamos a hacer una especie de síntesis en un cuadrito que está en el libro de blanco, pero que lo vamos a ir analizando, así nos vamos dando cuenta cómo es que se mueven y se metabolizan los lípidos para llegar y los puntos comunes que tiene con los ciclos que vimos hasta ahora, tanto sea los anabólicos como los catabólicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan los ciclos anabólicos y catabólicos? Como ciclo anabólico tenemos síntesis, ¿sí? En este caso, para los lípidos vamos a tener síntesis de lípidos a través de la unión de ácidos grasos con glicerol, que serían los triglicéridos, o los fosfolípidos a partir de la unión de ácidos grasos con un fosfato y con una molécula de una ¿cómo se llama? De una colina o de una acetilcolina. Es en cuanto a la síntesis de lípidos. Y por supuesto, la síntesis de lípidos, como todos los procesos anabólicos, requiere energía, o sea, va a gastar ATP. ¿Bien? Eso es fundamental, siempre tenerlo en cuenta. Ciclos anabólicos gastan ATP, ciclos catabólicos producen ATP. ¿Por qué? Porque incorporan las moléculas del catabolismo al ciclo de la energía, que es la glucólisis o el ciclo de Krebs. ¿Sí? Sobre todo y fundamentalmente el ciclo de Krebs. ¿Bien? U otros mecanismos alternativos que no los vemos nosotros, pero que pueden darse. Entonces, habíamos visto el de hidratos de carbono con la glucólisis y el ciclo de Krebs, o sea, para la glucólisis para formar acetilcoenzima, o sea, para formar piruvato que va a formar acetilcoenzima. Vimos el metabolismo de los aminoácidos y dijimos que varios de esos aminoácidos, por un tema de transaminación, o sea, con la acción de las enzimas transaminasas o aminotransferasas, van a transformarse en alfa-cetoácidos que se van a incorporar tanto sea como ácido pirúvico a formar acetilcoenzima como al ciclo de Krebs como un alfa-cetoácido, como el alfa-cetoglutarato o el glutamato. ¿Sí? El glutamato particularmente tiene la posibilidad de transferir el glutamato como aminoácido, participa, digamos, de lo que sería la eliminación de los grupos aminos de las proteínas a través de la formación de urea. Entonces el glutamato hay que tenerlo en cuenta para eso, no para el ciclo de Krebs. Bien, para el ciclo de Krebs es el alfa-cetoglutarato, ¿sí? el oxalacetato. Bien, a su vez, las proteínas se sintetizan a partir de los aminoácidos. Eso lo vimos con participación de los ARN ribosomal, mensajero, etc. ¿Bien? Bueno, entonces ahora nos queda por ver cómo se incorporan los lípidos al ciclo de la energía, a la producción de ATP, sabiendo que para sintetizar lípidos el organismo va a usar ATP. ¿Sí? O sea que depende del estado metabólico del organismo, vamos a tener síntesis o catabolismo. ¿Bien? Entonces va a haber dos situaciones, las de siempre, o ayuno o postprandial. ¿Sí? O comemos o no comemos. Bien, o estamos varias horas sin comer. Entonces, vamos a tener, resumiendo, un ingreso primero a través del intestino, un ingreso de los lípidos a través de la comida, de los alimentos. ¿Sí? ¿Qué alimentos son los que nos aportan lípidos? ¿Qué alimentos nos aportan lípidos? Vamos, chicos, ¿no comen todos los días? ¿Cuáles son los alimentos que tienen lípidos? ¿Las grasas? Las grasas, todo lo que nos aporte grasas, ya sea triglicéridos, con ácidos grasos saturados e insaturados que provienen de las carnes, por ejemplo, carnes animales o de origen animal, o los vegetales a través de las semillas, frutos secos, aceites, ¿sí? Que son el ingreso de grasa. Entonces, vamos a tomar como que en el lumen intestinal, ¿qué es el lumen intestinal? La luz del intestino, la luz del túbulo.
¿Y la luz del túbulo con quién conecta? Con la boca. Entra el alimento por la boca, pasa por el estómago, en el estómago hay una lipasa, incluso en la saliva, que no actúa mucho tiempo, que no hace muchas cosas, y cuando llegan los lípidos al duodeno van a recibir jugo pancreático con una enzima que se llama lipasa, ¿sí? Y el estómago va a fabricar el intestino va a fabricar otra enzima o coenzima de la lipasa que se llama colipasa. Entre las dos van a digerir o van a cortar, ¿sí? Van a cortar esa unión de éster que tienen los ácidos grasos con el grupo alcohol del glicerol en los triglicéridos, o los grupos ácidos grasos que tiene, la esterificación que tiene con los grupos alcohol en los fosfolípidos, ¿sí? O sea, nosotros fosfolípidos comemos, ¿de acuerdo? Comemos fosfolípidos o comemos células. Las células de la membrana tienen fosfolípidos. Y comemos triglicéridos en forma de grasas en las reservas, sean las reservas animales como las reservas vegetales. Son triglicéridos, ¿bien? Triglicéridos se acuerdan, ¿no? Triglicéridos son triacilglicéridos. ¿No es cierto, Paola? Sí. Y que tienen una molécula de glicerol, que son 3 carbonos, con grupos OH, que van a esterificar a 3 ácidos grasos, ¿sí? ¿Se acuerdan las colitas que hacíamos? Sí. De los ácidos grasos, ¿sí? Y hay ácidos grasos que son, esto sigue, ¿no? Obviamente que sigue. Y hay ácidos grasos que son saturados y otros que son insaturados. Podemos tener un saturado, por ejemplo, y un insaturado. ¿Sí? Bien, ¿estamos? Entonces, estos son los triglicéridos que van a ingresar al intestino a través del alimento, o sea, a través del agua. En el lumen, o sea, en la luz intestinal, yo no voy a poner luz, voy a poner luz intestinal. Es más fácil de darse cuenta. Lumen es una palabra muy biológica. Luz intestinal, en la luz intestinal va a haber triglicéridos de los alimentos. Estos triglicéridos, ¿sí?, en el intestino se van a transformar en diglicéridos, o sea, dos van a romper una de las uniones ésteres y esto se va a ir, bien, y queda acá un OH. ¿De acuerdo? Y eso es un triglicérido. A través de la acción de una enzima que se llama lipasa, que viene del páncreas, ¿sí? La lipasa la fabrica el páncreas y que va a actuar junto con la colipasa. El ácido graso que sale de aquí, sale un ácido graso, ¿sí? Ese ácido graso va a formar parte de los triglicéridos que están en la célula intestinal, en la mucosa intestinal, en la mucosa intestinal, ¿sí? Son enterocitos, ¿se acuerdan? Enterocitos. O sea, que el trabajo es así. A ver si lo entendemos. Entra el triglicérido, primero se rompen diacilglicéridos, este ácido graso que queda va a ir al enterocito, va a volver a formar un triglicérido. ¿Sí? ¿Me siguen? El ácido graso vuelve a ser un triglicérido. Vuelve a ser un triglicérido, pero ya dentro del enterocito. Luego, este diacilglicérido también va a sufrir la acción de la misma lipasa, o sea, la lipasa sigue actuando, mientras esté en la luz intestinal va a seguir actuando, ¿sí? Y entonces se va a formar, en vez de un triglicérido, un monoacilglicérido, ¿no? Y aquí vamos a tener un ácido graso que va a pasar también a la formación de triglicéridos en el enterocito. ¿Me siguen? ¿Estamos?
último, estos monoglicéridos, monoacilglicéridos, se van a ir hacia, así como están, como partícula completa, van a entrar al enterocito. ¿Bien? Bueno, yo ahora todo lo que digerí de la grasa lo desarmé y se volvió a armar en la célula, en el enterocito. Pero ¿qué pasa? El enterocito, ¿sí? Dentro de esta mucosa intestinal, dentro de la linfa, ¿sí? En la linfa, está conectado con la linfa. Yo les voy a hacer una esquemita, ¿sí? ¿Cómo es? Yo tengo la célula intestinal, microvellosidades, ¿sí? Luz intestinal. ¿Bien? Triglicéridos. Termina acá adentro, ¿sí? Como ácido graso y como triglicérido. ¿Bien? Aquí pasa un vaso sanguíneo. ¿Es de qué circulación? ¿Se acuerdan? Este es un vaso sanguíneo de la vena porta. ¿Estamos? Sí. Pero al mismo tiempo pasa un vaso linfático. Los linfáticos son como un poquito más así, ¿sí? ¿Estamos? Son así los vasos linfáticos, como si fueran nuditos, ¿sí? Y entonces, estos triglicéridos pasan, se suman a una proteína que se llama kilomicrones, ¿sí? Que es una proteína, esto es una proteína que es una lipoproteína. Lipoproteína, ¿por qué? Porque va a transportar triglicéridos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces los triglicéridos de la dieta se van a transportar por la linfa, esto, así todo juntito, se va a transformar, se va a ir a la linfa y se van a transportar por la linfa hacia la vena cava. Y a su vez, otras sustancias que absorbe la mucosa, porque esta es la célula de la mucosa, ¿no? Acá está la mucosa. En el sitio está la mucosa. A su vez, otras sustancias van a pasar a la vena porta, ¿sí? Y van a ir a el hígado. ¿Bien? Pero no son grasas. Al hígado van a ir, por ejemplo, el glicerol. ¿Sí? Porque de acá, ¿se acuerdan? Si los monoglicéridos se desarman, acá yo voy a tener ácido graso más glicerol. Entonces, este glicerol no va a la linfa, este glicerol va a ir al hígado. ¿Vamos bien? Se dividen entonces en ácidos grasos que van a la linfa y en realidad en ácidos grasos para la linfa no, en triglicéridos que van a la linfa, porque estos arman triglicéridos nuevamente, que van a la linfa, ¿sí? Y el glicerol va a ir a la vena porta al hígado. ¿Bien? ¿Hasta acá se entendió? Eso, profe, cuando uno tiene demasiado triglicérido va a la vena cava, eso es cuando... No, los triglicéridos no van a la vena cava. Los triglicéridos van a la linfa, los de la dieta. Los que van a la circulación general son los que se arman en el hígado. Porque el glicerol va al hígado. ¿Sí? Entonces acá podemos poner glicerol. El glicerol va al hígado. ¿Bien? El glicerol va al hígado. Cuando llega al hígado, el glicerol se va a juntar con los ácidos grasos que provienen de los kilomicrones, pero que hicieron este proceso primero. Esto, fueron a la linfa. De la linfa van a pasar a la sangre a través de la vena cava. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Y qué va a pasar en la vena cava? La vena cava lo va a mandar a la circulación general.
y la vena y la arteria hepática lo va a llevar al hígado. Entonces, no van directamente desde el intestino al hígado, los triglicéridos de la dieta. Van por los kilomicrones, ¿sí?, a la circulación general, o sea, al hígado, a la vena cava, y de ahí al hígado. ¿Bien? ¿Entienden el caminito que hacen? Pero las dos partes terminan en el hígado. Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado va a producir DL más esos triglicéridos que ahora los sintetiza en el hígado. Con el glicerol que vino de acá, más los ácidos grasos que vinieron de los kilomicrones. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Primera cuestión es, los grasas que vienen, los triglicéridos que vienen de la dieta, pasan primero por la linfa con los kilomicrones, se transportan y en el hígado se vuelven a armar, pero ya con otra lipoproteína que se llama VLDL, que es de síntesis hepática. Los kilomicrones son de síntesis intestinal y las VLDL son de síntesis hepática. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Vamos? ¿Entendiste, Juan? ¿Bien? Sí. ¿Hasta acá? Vamos despacito porque quiero que lo entiendan. ¿Vamos? Entonces no es lo mismo hablar. Y eso que vos me decís, que el hígado tira grasas a la sangre, lo hace a través de las VLDL. Ah, desde ahí ya. No de los kilomicrones. Por eso cuando después de comer, nosotros tenemos que esperar un tiempo para sacarnos sangre. ¿Por qué? Porque decimos que tiene que aclararse el suelo. ¿Qué significa el aclaramiento del suelo? Significa sacar los kilomicrones de circulación. ¿Sí? Y eso lo hace el hígado. El hígado saca los kilomicrones de la circulación. ¿Bien? Mejor dicho, le saca los triglicéridos y las partes de la lipoproteína, se desarman y vuelven otra vez al enterocito y el enterocito vuelve a sintetizar la lipoproteína. Claro, queda el ¿Bien? suelo limpio. Son proteínas, ¿bien? ¿Estamos? Bueno, entonces, hasta acá entonces se entendió. Kilomicrones, estos son los kilomicrones. Kilomicrones lo ponen como UM, ¿sí? Kilomicrones. Son de síntesis intestinal, vean que están en el enterocito, ¿sí? Esto es la mucosa, ¿bien? Entonces, estos triglicéridos de la linfa van a pasar ¿a dónde? A la sangre. A la sangre. Son triglicéridos que están en la sangre. ¿Bien? En la sangre, antes de llegar al hígado, dentro de la sangre, o sea, en la arteria, en las arterias, ¿sí? Porque acuérdense que la vena cava llega al corazón, esa sangre va a los pulmones, vuelve por los circuitos chicos y va por circuito menor, y va al ventrículo izquierdo, y de ahí articula el ventrículo izquierdo, y de ahí va a la circulación arterial por la aorta. La aorta tiene muchas ramas, una de ellas es la arteria hepática, ¿bien? Pero ahí en esa sangre, estos triglicéridos dentro de la sangre, o sea, en circulación, van a sufrir una lipólisis, ¿sí? Por una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Otra lipasa que no tiene nada que ver con la lipasa de la luz intestinal, que viene del páncreas. Esta es lipasa del páncreas, pancreática. ¿Sí? Y esta es lipasa de la sangre. ¿Bien? La lipoproteína lipasa, como cualquier enzima, ¿de qué origen es? O sea, ¿qué naturaleza es? ¿Cómo están formadas las enzimas? ¿Qué son las enzimas? El otro día lo charlamos. ¿Qué son las enzimas? Son
¿Qué son las No enzimas? estuve, pero no me acuerdo. No estuve esa vez. ¿Proteínas? Proteínas, muy Sí. bien. Entonces, como son proteínas, están en la sangre, como cualquier otras proteínas. ¿Se acuerdan que dijimos que el plasma es un lugar donde hay proteínas? Ujú. Bien, entonces, una de esas proteínas es la lipoproteína lipasa. Esta enzima va a romper los triglicéridos de la misma manera que hacía la lipasa pancreática, nada más que lo hace dentro de la sangre y con los triglicéridos que están ¿dónde? En los kilomicrones. ¿Bien? Entonces, esos son triglicéridos que están en los kilomicrones. ¿Bien? Kilomicrones. Siempre estamos hablando de los kilomicrones. Entonces, esos triglicéridos van a formar ¿qué cosa? Ácidos grasos. Van a dejar ácidos grasos en circulación. ¿Bien? Esos ácidos grasos que están en circulación pueden seguir varios caminos, que ahora los vamos a ver. ¿Bien? Ahora, yo les había dicho que en el hígado los triglicéridos que se volvían a formar se unían a las VLDL. ¿Sí? Cuando las VLDL están en circulación, ¿sí? Esos triacilglicéridos que vienen del hígado y que están en las VLDL sufren la misma lipólisis por la lipoproteína lipasa de la sangre. Porque si están en la sangre, van a sufrir la lipólisis. ¿Bien? Y entonces se van a desprender de los triglicéridos ácidos grasos. O sea que los ácidos grasos que encontramos, lipoproteína lipasa, los ácidos grasos que están en la sangre provienen, pregunta de examen, ¿de dónde provienen los ácidos grasos luego de una comida? ¿O de dónde provienen los ácidos grasos, ¿sí?, después de su paso hepático? ¿Sí? Provienen de los triglicéridos, los de la comida provienen de los triglicéridos de la comida que vinieron por la linfa a formar los kilomicrones y que fueron sustrato de la lipoproteína lipasa. De ahí vienen los ácidos grasos. ¿Bien? ¿Y de qué otro lugar vienen? De las VLDL, de los triglicéridos de la síntesis hepática. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en la sangre, ¿vamos a encontrar ácidos grasos libres? Sí, vamos a encontrar ácidos grasos libres que provienen de las VLDL y de los kilomicrones por acción de la lipoproteína lipasa. ¿Bien? ¿Quieren anotarlo? Anótenlo así. ¿De dónde provienen los ácidos grasos libres de la sangre? Provienen de los kilomicrones que traen los triglicéridos de la dieta, o sea, del alimento. Serían los triglicéridos exógenos, porque así es lo correcto decir exógenos, y provienen de las VLDL, de los lípidos endógenos o de los triglicéridos endógenos de síntesis hepática. Bien, sencillito. Pregunta de examen. Esto es para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué tenemos? En la sangre tenemos ácidos grasos. Ahora, lo que tenemos que conocer ahora es qué hace a dónde van a parar esos ácidos grasos que están en la sangre. ¿Bien? Entonces vamos a ver que los tejidos van a ir a diferentes tejidos. Después vamos a ver a cuáles. Ya uno por intuición saben cuál es, el hígado, ¿no? Otro, ¿cuál puede ser? ¿Dónde almacenan la grasa? La panza.
¿Dónde almacenan la grasa? ¿Dónde almacenan la grasa? Y en las, ¿cómo se dice? En la panza. En la panza, Sí, muy pero bien. sí, en los En la músculos, panza, sí. en la grasa subcutánea. Cuando Bueno. engordamos, ¿dónde acumulamos? Ahí, en la grasa La grasa subcutánea. Y esas son células que se llaman células grasas, ¿sí? Son células que acumulan grasa. ¿Bien? Son las células grasas. ¿Bien? Células adiposas. ¿Bien? Las células adiposas. Entonces, las células adiposas es un lugar donde van a ir a parar. A otro lugar donde van a ir a parar es al hígado. ¿A qué otro lugar pueden ir a parar? Pueden ir a parar pueden ir a parar al páncreas, ¿sí? Pueden ir a parar al músculo. Pueden ir a, bueno, el músculo no, porque el Yo dije músculo recién músculo, usa, pero no sé ¿eh? si. Recién dije músculo, pero no sé si. Sí, está bueno, bien. van a parar el músculo, pero se quedan ahí en la grasa, no Está se bien. usan, porque el músculo no usa ácidos grasos, el músculo usa glucosa, Sí. ¿sí? El cerebro tampoco usa ácidos grasos, usa glucosa, pero igual el tejido nervioso es tejido graso, ¿sí? ¿Nadie comió seso alguna vez? No, ni siquiera. No, riquísimo, pero es pura grasa, es grasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células nerviosas, sus paredes, sus membranas son fosfolípidos y son colesterol y grasa. Se necesita que sea así, ¿sí? Para formar también el aislamiento, las células de la vaina de mielina, eso es grasa, ¿bien? Entonces, las células nerviosas utilizan la grasa, pero no la usan para los ciclos energéticos, solo usan glucosa. Los músculos es lo mismo, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a tener en todos los tejidos, y otros tejidos también la usan, qué sé yo. Y nosotros vemos, también podemos tener grasas en los tejidos hormonales, que con esteroides, que son grasas, hacen ¿qué cosa? ¿Qué momento? Hormonas, ¿sí? Las hormonas sexuales, las suprarrenales hacen el cortisol, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, pero vamos a centrarnos en esto. Dijimos que teníamos ácidos grasos, ¿sí? Estos ácidos grasos que van a los tejidos van a sintetizar, por ejemplo, en el tejido graso van a sintetizar triglicéridos, ¿sí? ¿Con qué van a sintetizar triglicéridos? Y con los sustratos, ¿sí? O sea, lo que dé origen al glicerol, lo que origina el glicerol. Acá me olvidaba de decirles, ¿se acuerdan que acá dijimos? Bueno, acá está el glicerol. Este glicerol va a estar acá también, ¿no? Este glicerol no va a pasar por la linfa se corta acá, y el glicerol este va a pasar a la sangre. Acá hay glicerol también, ¿sí? Que además proviene no solo de acá, sino que proviene de dónde? De la lipólisis de los triglicéridos en la sangre, va a haber glicerol, ¿bien? Y este glicerol obviamente va a ir a la síntesis de triglicéridos, ¿bien? Pero estos ácidos grasos que van a los tejidos y que sintetizan ácidos grasos van a necesitar un compuesto que ustedes lo conocen, que es el glicerol 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato proviene de la glucólisis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, entonces uno de los productos de la glucólisis va a servir para sintetizar triglicéridos en los tejidos. ¿Estamos? Como todos los tejidos hacen glucólisis, porque
hígado, ¿qué va a suceder? Van a almacenarse en tejido adiposo. Que está en todo el tejido adiposo, está distribuido en todo el cuerpo, ¿sí? Y ese almacenamiento de ácidos del tejido adiposo en forma de triglicéridos es fuente de que cuando necesitamos energía es fuente de oxidación, entonces se pueden otra vez por lipólisis con otra enzima, ¿sí? Podemos volver a tener ácidos grasos, ¿sí? ¿Estamos? O sea que los ácidos grasos que vienen de la sangre se sintetizan los triglicéridos que se van a almacenar en el tejido adiposo de cualquier parte del cuerpo, pero que ante el requerimiento de energía se van a volver a hacer ácidos grasos. Van a volver a sufrir lipólisis. Y esta lipólisis no se los voy a decir ahora, se los voy a decir, pero no se los voy a exigir que lo sepan, pero por curiosidad, para que lo sepan. Si hay lipólisis, tiene que haber una lipasa. Esa lipasa es diferente a esta, y es diferente a esta, y es una lipasa que se llama hormonosensible. ¿Por qué es hormonosensible? Porque justamente sufre la estimulación o la inhibición de acuerdo al estado hormonal de la persona. Si yo estoy en un momento de ayuno, ¿sí? Voy a tener hormonas del ayuno, que son las catecolaminas, la noradrenalina y el cortisol, y el glucagón. Esas tres hormonas van a activar esta lipasa. ¿Para qué? Para que se degraden los triglicéridos del almacenamiento y formen ácidos grasos. ¿Bien? Ahora, cuando yo terminé de comer, ¿necesito estos ácidos grasos? No, ¿por qué? Porque tengo estos en la dieta. Entonces, ¿qué hacen? La lipoproteinilipasa, o la lipasa, o lipoproteinilipasa, se inhibe con insulina. Queda ahí. La insulina es una hormona que está alta cuando comemos. Entonces, esta se inhibe y no se forman estos ácidos grasos. Hace lo contrario la insulina. La insulina lo que hace es estimular este proceso de formación de gliceril-aldehído trifosfato para formar triglicéridos almacenables. Por eso las personas diabéticas que se inyectan insulina pueden comer de todo, inyectarse insulina, pero son obesos, o sea, van a acumular grasa. ¿Por qué? Porque cada pico de insulina no solo va a ingresar glucosa, sino que va a ingresar grasa al tejido adiposo, por este mecanismo de esta lipasa que se inhibe. Claro. ¿Me siguieron? No hace el proceso de que salga del almacenamiento. Exactamente, promueve el almacenamiento de las siempre grasas, la síntesis y el almacenamiento de las grasas. ¿Bien? Que lo que hace es inhibir este proceso. ¿Bien? Bueno. Entonces, dijimos que según el estado metabólico vamos a tener panza o vamos a tener ácidos grasos que provienen de la lipólisis de los triglicéridos de las células adiposas. ¿Sí? En general, esto sucede en los tejidos, en el tejido adiposo, ¿no? Esto sucede en el tejido adiposo. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué sucede, ¿sí? Esto en el tejido adiposo. Vamos a ver qué sucede en el músculo y otros tejidos. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, en el tejido adiposo sucede esto. Vamos a separarlo así. ¿Sí? Con una liñita. Vamos a ver qué pasa en el músculo y en otros. Yo tengo en el músculo que estos ácidos grasos, volvemos acá. Estos ácidos grasos
Y son los mismos estos, lo que pasa es que estos, yo lo que estoy haciendo es clasificando para qué lado corren. Van a estar siempre en la sangre está siempre. Lo que pasa es que van a ir a parar acá el tejido adiposo, acá el músculo. ¿Qué pasa en el músculo con los ácidos grasos? En el músculo y en otros tejidos va a haber un proceso de oxidación. Oxidación. ¿Bien? Ese proceso. Ahora, estos, ojo, que cuando sale del tejido adiposo estos ácidos grasos, ¿a dónde van? A la sangre, ¿eh? Volvemos acá con una flechita para este lado. O sea, esta flechita va en esta dirección. Esta flechita va en esta dirección. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. O sea, ácidos grasos, triglicéridos, almacenamiento, actúan las hormonas de insulina después de comer y actúan las hormonas como el cortisol cuando hay ayuno. Entonces hay glicólisis, ácidos grasos que vuelven a la sangre. ¿Sí? Esto es todo un pool común. Esos ácidos grasos provienen de todos lados. ¿Bien? Bueno. Entonces, estos ácidos grasos pueden ser utilizados en el músculo previa oxidación. La oxidación de los ácidos grasos va a dar origen a el agua más el dióxido de carbono. ¿Por qué es la oxidación completa? Después vamos a ver que la oxidación de los ácidos grasos, ¿sí?, provocan la producción de acetilcoenzima A. ¿Y la acetilcoenzima A dónde va a parar? Al ciclo. Al ciclo de Krebs. Producción de la energía. ¿Bien? Cuando hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno, la acetilcoenzima A no puede ser utilizada en el ciclo de Krebs. Y van a suceder otras cosas. ¿Sí? Por ahora quédense con eso. Entonces, más energía. ATP. ¿Bien? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el músculo y otros tejidos necesitan energía para sus procesos. ¿Bien? Mientras haya oxígeno, hay oxidación. ¿Estamos? Con oxígeno. Esto es siempre con oxígeno, mientras haya oxígeno. ¿Se acuerdan qué pasaba en el músculo cuando no había oxígeno? Sí, lo tengo que buscar. ¿Qué pasaba? Ciclo de Cori. Ciclo de Cori. Producción de ácido láctico, pasa el ácido láctico a la sangre, va al hígado y se transforma en glucosa. ¿Bien? Bueno, cuando hay oxígeno, no. Cuando hay oxígeno, la glucosa puede ser utilizada hasta el ciclo de Krebs, y cuando no hay suficiente glucosa va a haber ácidos grasos que por oxidación van a dar acetilcoenzima, que también van a ser utilizadas como fuente de energía. ¿Bien? Acá voy muy despacio porque quiero que vayan viendo las etapas. ¿Sí? O sea, el ácido graso se oxida y se transforma en agua. Agua y dióxido de carbono más Más energía. energía. Esta energía es la que usa el músculo y otros tejidos. Solo el ATP lo consume. Y sí, solo claro, el claro. ATP, el Está ATP, bien, está bien. justamente lo que necesita el músculo es el ATP. Es el mío, perdón. Ok. ¿Se entendió? Sí. Pero este ATP, ojo, puede provenir también de la glucosa. En el músculo sí, proviene de la glucosa. Lo que pasa es que si hay oxidación de grasa, va a provenir de la grasa. Sí. ¿Bien? Bueno, sigamos. Por otro lado, ¿qué pasa? Esto es otro proceso, ¿no? Vamos al hígado, el gran hacedor de cosas, ¿sí? El hígado. ¿Qué hace el hígado con los ácidos grasos? ¿Qué hace el hígado con los ácidos grasos? Primero va a ser oxidación. ¿Y para qué la va a usar? Para lo mismo que lo usaba el músculo, para la producción de acetil-CoA, ¿sí? Y luego dióxido de carbono, más agua, más ATP. ¿Bien? Ese es el ciclo de Krebs. Acá estamos hablando ciclo de Krebs. ¿Bien?
Acá también estamos hablando del ciclo de Krebs. ¿Estamos? El hígado oxida a los ácidos grasos y los transforma en acetilcoenzima. Es muy curioso cómo hace la oxidación. Ustedes vieron que los ácidos grasos son carbono, hidrógeno, carbono, con un grupo carboxilo, ¿no? Bueno, esa oxidación la va haciendo desprendiendo de a 2 carbonos con un carboxilo. O sea, desprende acetilos. Entonces yo tengo un ácido graso de 20 carbonos, voy a tener 10 acetilcoenzima A. ¿Me siguen? Entonces, esa oxidación acetilcoenzima A lo usa para energía a través del ciclo de Krebs. Porque el hígado hace muchas cosas, necesita ATP. ¿Bien? Por otro lado, ¿qué hace? Con la acetil-CoA, y este es un compuesto que lo tienen que tener siempre presente porque es un compuesto común a muchos procesos metabólicos, ¿sí? Tanto sea catabólicos como anabólicos, ¿bien? Porque si yo necesito glucosa, el hígado va a revertir el proceso de la acetilcoenzima A y lo va a mandar para el ácido pirúvico, para que forme ácido pirúvico o para que de vuelta para transformarlo en glucosa, como el ácido láctico. Entonces, da vuelta a todos los procesos y activa las enzimas de la síntesis de glucosa. Eso es la gluconeogénesis, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sí. Esta acetilcoenzima para la gluconeogénesis, ¿de dónde proviene? De los ácidos grasos, pero también puede provenir de algunos aminoácidos que se incorporan al ciclo de Krebs. ¿Bien? Bueno, entonces, esta acetil-CoA, por resíntesis, va a formar, ¿qué cosa? Ácidos grasos, ¿sí? Y esos ácidos grasos se van a incorporar como triacilglicéridos ¿a qué? A las VLDL, ¿se acuerdan? Sí. Claro, pues estamos en el hígado. O sea, acá. ¿Estamos? A las VLDL hepáticas. O sea, que los ácidos grasos que entran al hígado se oxidan y forman acetil-CoA. Esta acetil-CoA depende del estado metabólico. Va a ir a producir energía, activa el ciclo de Krebs, cuando tengo insulina, o vuelve. va a resintetizar el ácido graso y va a formar triglicéridos, porque tengo muchos ácidos grasos, ¿sí? Entonces, como tengo muchos, ¿qué voy a hacer? Voy a transformarlos en triglicéridos, el hígado los transforma en triglicéridos y los pone en la VDL y los manda a circulación. Eso generalmente después de una comida pasa eso, ¿sí? Entonces, esa resíntesis me origina los triglicéridos de las VDL, vienen del hígado, ¿sí? A su vez, el glicerol, ¿se acuerdan que el glicerol es necesario para la resíntesis de esto? El glicerol va a formar glicerol 3-fosfato que se va a incorporar a esto, ¿sí? Acá. ¿Estamos? ¿De dónde viene? Para la síntesis de triglicéridos yo necesito ácidos grasos más glicerol. Este glicerol proviene del glicerol de la sangre, del glicerol del pool de glicerol que hay. ¿Bien? Como gliceraldehído 3-fosfato. Que también puede provenir de la glucólisis. Bien. Y a su vez, la glucólisis, o sea, la glucosa que está en la sangre, por glucólisis, en los tejidos, la glucosa va a los tejidos. Por glucólisis, va a formar piruvato y va a formar acetil-CoA.
esa acetil-CoA con los ácidos grasos y el glicerol 3-fosfato, ¿sí? Va a volver a sintetizar los triglicéridos y van a ir a parar a la sangre como BLDL. ¿Sí? Ahora fíjense cómo está la glucosa, tanto acá como acá, en la formación, o sea, no hay, sino en la síntesis en el tejido adiposo, este glicerol 3-fosfato también proviene de la glucólisis. Vamos. No es que están separados, es simultáneo todo eso. El tema es separarlo didácticamente para que ustedes lo vean en los diferentes tejidos. ¿Bien? ¿Está? Sí. Bueno, esto es síntesis directa. Esto es por síntesis. Recuerden que todos los procesos de síntesis o resíntesis están estimulando por la insulina. La insulina está alta cuando comemos. Bien, entonces en los procesos de postprandiales suceden la síntesis y resíntesis. En los procesos de ayuno es todo lo contrario, ¿sí? Va a haber degradación, va a haber producción de ácidos grasos, ¿sí? Y utilización de la acetilcoenzima para los procesos energéticos. ¿Estamos? Bueno, esto sería una síntesis, que es la que está en el libro. Esto, fíjense que está en el libro, ¿eh? Para que ustedes, esta página 248 del libro, ¿sí? Es para que lo entiendan, yo se los expliqué paso a paso. ¿Bien? Bueno. ¿Qué hora es? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Yo la tengo en las 2.52, Lore. Puede ser, porque yo la versión mía es la versión impresa y la de ustedes es la versión electrónica. Hay que fijarte en qué 2.52. 2.52 entonces para la versión electrónica, ¿sí? Bueno. Vamos a analizar un poquito entonces. Yo les iba a dar lo de la parte de las lipoproteínas. Pero me parece que para el nivel de ustedes, o sea, los